Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas a la tercera sesión del Diplomado en Derechos Humanos para Adolescentes. A nombre de la Comisión de Derechos Humanos, les doy la más cordial bienvenida y les doy también la más cordial bienvenida a todos aquellos que nos están viendo a través de nuestras redes de Facebook en la CDH Puebla y de YouTube CDH Puebla también. Bien, el día de hoy, bueno, pues vamos a tener un tema sumamente importante, es de los temas más importantes de este diplomado, nuestra tercera sesión. Espero que ya todos los que nos están viendo a través de la red social de Facebook ya se hayan inscrito a través de la plataforma y hayan puesto su asistencia de la sesión pasada. Asimismo, vamos a compartir también al finalizar esta sesión o el día de mañana la presentación que nos va a dar nuestra ponente. Bueno, pues vamos a iniciar y primero que nada voy a leer la semblanza curricular de nuestra ponente. Ella es la maestra Tania Sabugal Torres. Ella estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de las Américas Puebla. Estudió la maestría en Docencia Universitaria por la Universidad Ibero Puebla. Tiene un certificado de Valores Éticos y Jurídicos por la Universidad Iberoamericana. Asimismo, tiene un diplomado latinoamericano interuniversitario de Derechos Humanos por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en la mención de Educación en Derechos Humanos. Otro por los derechos de la infancia y acceso a la justicia impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, UNICEF y la Oficina de la Defensoría de la Infancia, AC. En relación a su experiencia laboral, ha sido jefa del Departamento de Difusión Educativa y Capacitación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. Ha sido docente en el Instituto de Capacitación y Profesionalización de la Procuraduría General de Justicia del Estado y en la Academia de Formación y Desarrollo Policial Puebla, Iniciativa Mérida, General Ignacio Zaragoza. Ella es guionista y productora de diversos programas en 5 Radio. Actualmente, ella es la productora del programa de radio infantil educativo en Derechos Humanos, Cuentos de Bandera Blanca, ganador de varios reconocimientos en materia de derechos humanos, equidad de género y no discriminación. Ella es tallerista, conferencista y autora de publicaciones educativas en temas de derechos humanos, derechos de la niñez, educación para la paz, equidad de género, prevención de la violencia escolar y solución no violenta de conflictos. Es docente de la maestría en educación en la Universidad del Valle de Tlaxcala y además es consejera ciudadana para la niñez y la adolescencia del municipio de Puebla desde febrero de 2020. Bienvenida, maestra Tania Sabugal. Le dejo el micrófono para que pueda dar su excelente ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, maestro Salvador. Gracias a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla por la invitación. Y pues me da mucho gusto poder dirigirme a muchas niñas, niños, adolescentes que están interesados en este tema, que quieren aprender más, porque seguramente su objetivo también es difundir los derechos humanos y trabajar a favor de ellos. Así que me da mucho gusto poder acompañarles en esta sesión y pues vamos a estar trabajando en 2 partes, ¿no? Este tema. Esta es la primera sesión, pero van a tener una después. Entonces, seguramente si ustedes tienen preguntas, inquietudes respecto a los derechos de la niñez, pues pueden también a través de esta sesión, pero también pueden reflexionar y en la siguiente sesión que vamos a continuar con este tema, pues puedan también expresar estas dudas o estas inquietudes. Y bueno, para empezar, vamos a decir que el documento más importante, que es nuestro referente en materia de derechos de la niñez, pues es la Convención. Yo creo que todas y todos han escuchado de este documento, a lo mejor no lo han leído completo. Yo les invito a que sí lo lean. Les voy a compartir después también la liga a una página de UNICEF donde vienen pues esta convención completa dirigida como a diversos grupos de edad, ¿no? Adaptada el texto para que todas las niñas y niños puedan conocerla.
y sí les invito a que pues lo lean, ¿no? La lean completa. ¿Qué es esta Convención sobre los Derechos de la Niñez? Se conoce como la Convención sobre los Derechos del Niño. Yo le agregué aquí, por supuesto, que la niña también, ¿verdad? Porque todavía no se usaba mucho el lenguaje incluyente y se quedó como Convención sobre los Derechos del Niño, pero bueno, se refiere a niñas y niños. Fue elaborada el 20 de noviembre de 1989, así que ya tiene, esta semana vamos a estar ya previendo la celebración, ¿no?, de los 33 años de este documento tan importante. ¿Y por qué es importante? Pues porque es el primer documento internacional. Y a lo mejor nos suena ahorita muy fácil decir que hay documentos en los que varios países se ponen de acuerdo, pero realmente es algo muy complicado que diversos países con diversas culturas, historias, tradiciones, pensamientos, pues se pongan de acuerdo en algo es complicado, y cuando se ponen de acuerdo en un documento como este, pues quiere decir que es muy importante y que es algo que valoran en todos los lugares. Y los derechos de la niñez, pues se valoraron en esta convención y se redactaron, hubo un acuerdo a nivel internacional para que dijeran, bueno, estos son los derechos de la niñez básicos y con esto vamos a empezar. Y además es muy importante este documento porque se volvió también de carácter obligatorio. Es decir, hay dos diversos tipos de documentos internacionales, a lo mejor esto ustedes ya lo vieron, pero hay documentos como las declaraciones de derechos humanos que pues no son obligatorios para los países que los firman, simplemente es como un acuerdo internacional, un consenso ético, pero no implica una obligación para los gobiernos que lo firman. En cambio, las convenciones, los pactos, los tratados internacionales, pues sí son obligatorios y cada país que los firma está obligado a rendir un informe. Entonces, México, por ejemplo, firmó este documento, la Convención de la Niñez, y nuestro país está obligado a rendir cada cierto número de años, da un informe ante el Comité Internacional de los Derechos de la Niñez, indicando qué ha hecho, ¿no? Cómo se respeta en México los derechos de las niñas y los niños, si ya se cubrió todo el derecho a la educación, por ejemplo, o qué avances hay en el derecho a la salud, y tiene que estar informando. Y este Comité Internacional de Derechos de la Niñez revisa ese documento y le puede hacer algunas observaciones, algunas sugerencias, recomendaciones a nuestro país para que se protejan más los derechos de la niñez. Entonces, por eso es importante este documento, aunque antes hubo otra declaración de los derechos de las niñas y los niños, pero era como más europea, ¿no? Nada más se centraba en niñas y niños víctimas de la guerra, en ciertos niños y niñas no era tan general, pero por eso vemos como el documento más importante aunque no fue el primero, pero sí es el internacional y el obligatorio. Y también es importante porque le da obligaciones a los estados. Los estados partes son los gobiernos de los países que firman este documento y que se vuelven parte de la convención y tienen obligaciones bien establecidas ahí en este documento para proteger a la niñez. Pero también es importante que en esta convención no solamente es obligación del gobierno, por decirlo así, o de las autoridades, respetar y proteger a las niñas y a los niños, sino que también esta convención pone una responsabilidad en la familia, en la escuela, en los medios de comunicación, entre otros, ¿no? En diversos sectores de la sociedad, dice todas y todos tenemos que enfocarnos desde nuestro ámbito a proteger a las niñas y a los niños. Y además establece un principio que vamos a ver más adelante, que es el interés superior de la infancia o de la niñez. Esto ahorita lo vamos a explicar más, pero es un principio fundamental que dio un avance muy importante para proteger a las niñas y a los niños. Y además también es importante la convención porque cuando un país como México se vuelve parte de esa convención, se ve obligado a hacer leyes dentro de México que protejan a las niñas y a los niños ya específicamente en México, en nuestro contexto, con nuestras necesidades particulares y nuestros recursos particulares que tenemos,
obliga, ¿no?, a que hagamos estas leyes nacionales, y México así fue. Al formar parte de la convención tuvo que hacer leyes que protegieran ya directamente a las niñas y a los niños. Y también algo muy importante de esta convención es que establece que hay que tomar en cuenta las opiniones de las niñas y los niños en todos los asuntos que les afecten, en todos, ya sea en la familia, en la escuela, en la sociedad en general. Y bueno, como les decía, como México forma parte de esta convención, tuvo que hacer leyes. Y entonces hizo una ley que se aplica solo en nuestro país, que es la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en el año 2014. Y en esta ley pues ya se describe ya más específicamente los derechos de la niñez, y también se crean algunos mecanismos para poder proteger a las niñas y a los niños. Se crea la Procuraduría de Protección a los Derechos de la Niñez, que eso lo van a ver en la sesión siguiente. ¿De qué se trata esta Procuraduría? ¿Para qué sirve? Y cómo puede ayudarles a las niñas y a los niños. Se crea también el CIPINA, ¿no?, este Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que reúne a todas las autoridades importantes, por ejemplo, a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Salud, a la Comisión de Derechos Humanos, para que todas estas autoridades se pongan de acuerdo y hagan planes, programas, políticas para proteger mejor a las niñas y a los niños. Y además también establece que se debe crear un sistema de información para saber precisamente lo que yo les decía, por ejemplo, cuántas niñas y niños todavía no reciben vacunas, o todavía no están en la escuela, o han sufrido maltrato, en fin, ¿no? Tener una información de qué están viviendo las niñas y los niños para poder protegerles. Y bueno, a raíz también de esta ley general que se aplica en todo nuestro país, luego cada estado de la República también tiene que hacer sus leyes. Y en Puebla, pues también hay una ley estatal de derechos de la niñez que se elaboró el 3 de junio del 2015, y que también pues establece formas de proteger a las niñas y a los niños ya más específicamente en nuestro estado. ¿Cuáles son los derechos que reconoce esta Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes? Pues enumera, al menos menciona 20 derechos. No quiere decir que solamente hay 20 derechos, hay más, pero bueno, son los que se mencionan, los que se reconocen, porque los derechos humanos son progresivos, es decir, poco a poco se van integrando, se van reconociendo más y más derechos humanos. Ahorita tenemos esta lista. Por eso decimos que no son todos, porque quizá más adelante se reconozcan otros, pero al menos con estos derechos estamos empezando. Y entonces, en esta ley se reconoce en el artículo 13, se mencionan estos derechos: el derecho a la vida. Las niñas y los niños y adolescentes tienen derecho a vivir, a la supervivencia, ¿no?, y al desarrollo, es decir, a contar con todo lo que necesitan para crecer con salud y con plenitud. También tiene el derecho a la prioridad. Seguramente han escuchado eso de las niñas y los niños primero. Bueno, se refiere a darles prioridad en la atención, prioridad en los beneficios, en la atención en caso de una urgencia. Es decir, las niñas y los niños deben de ir primero, es lo que reconoce este derecho. Las niñas y los niños tienen derecho a la identidad. La identidad está integrada pues por nuestro nombre, nuestra historia familiar, nuestra cultura, nuestro género. Tiene varios ámbitos en nuestro derecho a la identidad, pero bueno, es también un derecho que debe reconocerse. También se reconoce como importante el derecho a vivir en familia. Y dice así, vivir en familia, porque sabemos que hay muchos tipos de familia. Muchas y muchos de ustedes probablemente viven con papá y con mamá, pero habrá quien viva solo con un papá, o con una mamá, o con dos mamás, o vive con una familia extensa, viven con el abuelo y los tíos. Lo importante es que sea un entorno grato, afectivo, seguro, que así entendemos a la familia, ¿no? Entonces, las niñas y los niños tienen derecho primordialmente a vivir en una familia, en un entorno familiar. También se reconoce el derecho a la igualdad sustantiva,
¿Por qué sustantiva? Hay dos tipos de igualdad, ¿no? La igualdad formal, que es la que se plantea en la ley, ¿no? Que dice que todas y todos somos iguales, pero la igualdad sustantiva ya es cuando se vuelve una práctica real, cuando de verdad todas las niñas y los niños tengan todos los derechos, sin importar si tienen una discapacidad, sin importar si vienen de una comunidad indígena o si son niños o niñas, ¿no? Entonces deberían tener esta igualdad real. También se reconoce el derecho a la no discriminación, a no sufrir ningún tipo de discriminación. Vamos también a hablar un poquito más de esto más adelante. A gozar de un bienestar y un sano desarrollo integral, porque sabemos que las niñas y los niños, como cualquier persona, estamos formados de varios aspectos, ¿no? Tenemos nuestro cuerpo físico, pero también tenemos nuestras emociones, nuestra inteligencia, nuestras relaciones sociales. Todo eso tiene que ver con el desarrollo integral. Es decir, no solamente que ustedes estén sanos y sanas, que no estén enfermos, sino que también estén en un grado de bienestar emocional, ¿no? Que no estén deprimidos o que no estén maltratados o que se sientan inseguras. Eso también tiene que ver con el desarrollo integral, el poder tener amigos y amigas, un círculo cercano de apoyo. A todo eso se refiere cuando dice bienestar y sano desarrollo integral. También se reconoce como un derecho fundamental una vida libre de violencia, es decir, que no se sufra ni violencia física, ni psicológica, ni de ningún tipo, y a que se respete la integridad personal, es decir, que nadie les ofenda o les agreda, no solamente en lo físico, sino decíamos también puede ser en lo psicológico o en lo social. También es un derecho fundamental la salud y la seguridad social, que puedan ser atendidas las niñas y los niños en estos temas, que se incluya a las niñas y a los niños que tengan alguna discapacidad, que puedan incorporarse igual que cualquier otro niño o niña en la escuela, en la vida recreativa, en la vida cultural, que puedan ejercer todos sus derechos plenamente sin que sea una limitante el tener una discapacidad. Por supuesto, el derecho a la educación, ¿no? Que a veces las niñas y los niños lo ven más que como un derecho, como una obligación. Ay, qué pesado, qué feo ir a la escuela. Pues no, realmente es un derecho, tal cual, ¿no? El poder estudiar, el poder investigar y conocer de los temas que más les interesen, ese es un derecho también, poder educarse. Otro derecho que va en conjunto, ¿no? Y es el que siempre yo creo que ustedes piensan cuando se habla también de educación, pues está el derecho al descanso y al esparcimiento. Ese es un derecho, no es un premio. A veces pensamos que las vacaciones o el fin de semana o jugar es así como un extra o un premio porque nos portamos bien toda la semana. Pues no, realmente es un derecho. Es un derecho que tienen las niñas, niños y adolescentes el poder tener tiempos de descanso, tiempos libres para dedicarse a lo que ustedes quieran, para poder divertirse, jugar, etcétera. Es un derecho. Otro derecho importante es la libertad de convicciones, de pensamiento, de religión, de conciencia, de poder practicar su cultura. Ahora que acabamos de pasar las celebraciones de octubre, ¿no? Hay quien sí pone su ofrenda, porque es tradición de la familia y arma su ofrenda con mucha emoción y con mucha dedicación. Habrá quien no, quien prefiera irse de Halloween ahí de fiesta disfrazado. Habrá quien no haga ni una ni otra. Bueno, pues tenemos libertad de convicción, ¿no? De practicar nuestra religión, poder expresar nuestra convicción muy personal y también el conocer y practicar las costumbres de nuestro país o de nuestro grupo al cual pertenecemos, pero siempre con libertad, ¿no? Nadie nos puede imponer nada, esto es importante señalarlo. También existe la libertad de expresión y acceso a la información, es decir, que ustedes puedan expresar lo que sienten, lo que piensan y que puedan, como les comentaba, investigar de los temas que más les llamen la atención, que más les interesen. Existe esta libertad.
Igualmente está un derecho muy importante que también vamos a tratar aparte, que es el de la participación. Niñas y niños tienen el derecho a participar en todos los asuntos que sean de su interés o que les afecten de alguna manera, en la familia, en la escuela, en la sociedad, pero es un derecho que tienen así como tal. También existe el derecho a la asociación y reunión. La única limitante es que sean asociación y reunión pacífica, ¿no? Como cualquier otro derecho, el único límite es los derechos de las demás personas. Si yo me reúno para plantar árboles o para jugar ajedrez o para jugar fútbol o para conversar con mis amigas, pues son fines lícitos y puedo asociarme y reunirme con quien quiera. No podría yo asociarme con alguien para ir a cometer actos vandálicos, ¿verdad? Ahí asociarme con los vecinos para irme a robar espejos de los coches o algo así, pues no, obviamente ahí no entra la libertad de asociación. También tienen derecho a la intimidad. Esto es muy importante ahora que estamos ya en una era en la que ustedes manejan dispositivos electrónicos y navegan por internet y ya tienen más libertad en este sentido, pues también existe el derecho a que se proteja su intimidad, que se proteja no solo la intimidad física, ¿no? De su domicilio o su familia, sino también sus datos personales, su información, su identidad, ¿no? Que no tengan que revelarla, etcétera, que no se les agreda tampoco a través de las redes sociales, etcétera. Es un derecho muy amplio este de la intimidad. También existe el derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. Si un niño, niña o adolescente comete un delito o se sospecha que comete un delito, bueno, debe tener todos sus derechos para poder defenderse, expresarse y que se lleve a cabo un proceso apegado a la ley, que no vayan a acusarles injustamente y que sean tratados con respeto a todos sus derechos humanos. Igualmente, esta ley reconoce los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes. Sabemos que también en nuestro país, pues vienen muchas niñas y niños de otros países que a lo mejor van camino hacia Estados Unidos o simplemente vienen de otro país para quedarse en México. O también hay niñas y niños que van como migrantes a otros lugares, a otros países. Y entonces también hay que tratarles de una forma adecuada, porque las niñas y los niños que son migrantes no pierden ningún derecho, no deben perder ningún derecho, deben de poder seguir educándose, teniendo servicios de salud, siendo tratados con respeto, etcétera, ¿no? Pero aquí se reconoce tal cual la presencia de niñas y niños que pueden estar en esta situación de ser migrantes. Y otro derecho que yo creo que es el más moderno, ¿no? Por eso es el último en reconocer, como les decía, se van a ir agregando más, pero ahorita tenemos estos, al menos estos primeros 20, el acceso a las tecnologías de información y comunicación, el acceso a Internet, a las redes sociales, todo esto, es un derecho también. A veces vemos como una ventaja de ciertos grupos el poder tener esto, sin embargo, es un derecho humano, porque si ya es un avance que ha tenido el mundo, la humanidad, ¿no? La sociedad mundial, el poder inventar todo esto del Internet y poder tener esta información en la red y todo, pues deberíamos poder beneficiarnos todas las personas de este gran avance científico. Entonces también las niñas y los niños deben poder tener acceso a Internet y poder tener estos beneficios de poder comunicarse y de obtener información. Ahora, esta es una lista, esta lista que vimos de los 20 derechos, pues es por mencionar algunos derechos, ¿verdad? Que están contenidos en la ley, que pues se corresponden con los derechos que contiene la Convención sobre los Derechos de la Niñez, que es a nivel mundial, pero pues yo quise enfocarme en la ley nacional, ¿no? En la ley de México, para que ustedes sepan que en nuestra ley también están ahí contenidos los derechos de las niñas y los niños. También les invito a que si después pueden hacerlo, lean en detalle la ley completa. Aquí nada más les puse los 20 derechos, pero si ustedes quieren profundizar en cada uno de ellos, de qué se trata, a qué se refiere, vayan a consultar la ley para que puedan revisarla más en detalle. Pero
cuando queremos resumir de alguna manera tantos derechos de las niñas y los niños, pues nos concentramos en estos 4 grandes principios, 4 principios rectores, les llamamos, porque rigen, dirigen todos los derechos de las niñas y los niños. Y son estos 4 principios: el principio de vida, supervivencia y desarrollo, el principio de interés superior, el de la no discriminación y el de participación. Esos son los 4 principios que deben dirigir cualquier tema relacionado con los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y entonces, vamos a ver el primero, que es el principio de vida, supervivencia y desarrollo. ¿A qué se refiere? Bueno, esto se refiere a que las niñas y los niños deben poder contar con todo lo que se requiere para crecer sanos, plenas y felices, ¿no? En pocas palabras. Entonces, ¿qué se requiere? Primero, reconocer y respetar su dignidad. La dignidad es aquello que nos hace ser humanos, que nos hace diferentes a cualquier otro ser vivo de este planeta y que nos hace diferentes, por supuesto, a los objetos, ¿no? Lo que nos da nuestro valor como personas. Entonces, debe reconocerse la dignidad de las niñas, niños y adolescentes. Debe entenderse también que tienen un proyecto de vida, que ustedes ahora a lo mejor tienen, no sé, 10, 14 años, 17 años, pero no siempre van a ser niñas y niños, ¿no? Ustedes tienen, ya desde ahorita tienen algún sueño, a lo mejor quieren ser maestras, quieren ser astronautas, quieren poder viajar, quieren inventar algo novedoso, en fin, tienen un proyecto que están pensando ustedes ya para un futuro. Y ese proyecto debe poder tener el respaldo y nuestro apoyo de la sociedad para que ustedes puedan hacerlo. Que ustedes lleguen con salud, que lleguen con la educación que requieren, con las habilidades que requieren a ese futuro al cual ustedes quieren llegar y poder desarrollar lo que han soñado. Entonces, lo que estamos haciendo ahora con la niñez, pues tiene también un futuro, ¿no? Estamos pensando también más adelante, no solamente en el presente, sino más adelante. También se refiere a lo que yo les decía, que las autoridades, los estados, tienen obligaciones con respecto a ustedes. Tienen la obligación de garantizar su salud, su educación, su bienestar, su atención, si es que han sido violentados de alguna manera. Tiene obligaciones el gobierno, el Estado, para protegerles. Y más en concretamente a este tipo de derechos a los que se refiere este principio, se les conoce también como derechos alimentarios, pero no solamente se refiere a comer, ¿no? A los alimentos. Cuando hablamos de alimentos, dentro del tema de los derechos humanos, nos estamos refiriendo a todo lo que se requiere para poder vivir. No solo la nutrición, sino que ustedes tengan un lugar digno donde vivir, ¿no? Una habitación, una casa, un lugar donde poder descansar, donde poder hacer su tarea, jugar, convivir con su familia, un espacio adecuado para eso. Necesitan educación, necesitan obviamente vestido, calzado, ropa adecuada para el lugar en el que viven. Requieren recibir atención médica, atención psicológica, que a veces también se descuida mucho el tema de la salud mental, pero que es también un derecho importante. Tienen derecho también a divertirse, ¿no? A pasarla bien, es un derecho. Yo creo que a veces habemos muchas personas adultas amargadas porque se nos olvida que también podemos jugar o tenemos este derecho de divertirnos, de pasarla bien, que es un derecho que nos permite crecer como personas y tener también salud mental. Se requiere jugar, se requiere pasársela bien, no es un premio, es una necesidad. Y bueno, aquí destaco 2 artículos de la ley, porque también esta ley establece, como yo les dije en un inicio, no solamente es responsabilidad de las autoridades el proteger los derechos de la niñez, sino que cada persona dentro de la sociedad tiene una responsabilidad importante. Y la familia tiene una responsabilidad pues primordial, porque es ahí donde se desarrollan las niñas y los niños, y ahí es precisamente donde hay que señalar algunas cosas, ¿no? El artículo 103, por ejemplo,
de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, nos dice que padres, madres de familia, la familia, ¿no?, con la que viven las niñas y los niños, tienen la obligación de proporcionar todos estos derechos alimentarios que ya mencionamos. También tienen la obligación de brindar orientación a las niñas y a los niños, orientación en todos los sentidos, ¿no?, de todos los temas que sea necesario. También tienen la obligación de brindar un entorno afectivo y sin violencia, así tal cual, afectivo y sin violencia. Y también tienen la obligación de considerar la opinión de las niñas y los niños. Obviamente, las niñas y los niños van opinando de acuerdo a su edad, ¿no?, a su madurez, y también requieren, para poder opinar, otros requisitos que ahorita vamos a ver, que son importantes, pero se deben de tomar en cuenta, por supuesto, la opinión y el sentir de las niñas y los niños. Y en el artículo 105 también se menciona que queda prohibido que quienes tengan trato con niñas, niños y adolescentes ejerzan cualquier tipo de violencia, ya sea castigo corporal, ofensas, ¿no?, algo que humille, malas palabras, todo eso, que también es violencia, eso está prohibido. Y ahí dice quienes tengan trato con niñas, niños y adolescentes, es decir, no solamente la familia. ¿Quién tiene trato con niñas, niños y adolescentes? Pues todos en la sociedad los tenemos. Hay quien tiene más trato con niñas y niños, como son las maestras, los maestros, a lo mejor los pediatras, las doctoras que están especializadas en atender adolescentes, pero cualquier persona que trate con niñas, niños y adolescentes debe tratarles con el pleno respeto y sin ejercer violencia. Y bueno, ese artículo está tal cual ahí en nuestra ley, y el Comité Internacional de Derechos de la Niñez sí ha puesto mucho énfasis en prohibir el castigo corporal. Hay muchos chistes por ahí de que la chancla y que en México educamos con la chancla y no sé qué, y se puede tomar a broma y demás, pero sí se ha demostrado que afecta gravemente el desarrollo psicológico y emocional y también físico, obviamente, de las niñas y los niños, el ser educados mediante castigo corporal. Ya hay toda una corriente pedagógica que plantea otro tipo de educación, esta educación que considera las consecuencias de los actos, ¿no? Si tú te portas mal, si tú ensucias un espacio común o rompes la propiedad de tu compañero o de tu hermana, pues tienes que reparar el daño, ¿no? Tienes que asumir las consecuencias de lo que hiciste. Pero si yo llego y te doy 5 nalgadas porque golpeaste a tu hermanito, pues estoy haciendo lo mismo que tú. Estoy golpeándote como tú golpeaste a tu hermanito, y esa no es una forma de educar. Entonces ya hay una corriente muy importante que habla de esta disciplina positiva. Claro, todas y todos tenemos que aprender a respetar a los demás, pero no vamos a aprender a golpes, ¿no? Tenemos que aprenderlo de otra manera, y por eso existe la disciplina positiva, que nos habla más de generar este respeto hacia las y los demás. Ahorita voy a mencionar algo más acerca de esto un poquito más adelante. Pero bueno, yo les invito a que piensen. Yo sé que no me pueden responder en este momento, pero a lo mejor después ahí pueden, en los comentarios que van a quedar en esta transmisión, pueden ustedes responder un poquito estas preguntas, que son preguntas de reflexión. El derecho de la niñez que menos se respeta en mi escuela, ¿cuál podrá ser? ¿No? A ver, ustedes piénsenle. Ya mencionamos aquí 20 derechos al menos para que ustedes tuvieran un panorama general. Tratemos de identificar en la escuela cuáles son los derechos que no se están respetando. Y en la casa, dentro de la familia, cuáles serán los derechos de todos estos que mencionamos que no se están respetando. Y en la sociedad, ¿no?, en general, a lo mejor en los medios de comunicación, en la iglesia, en la calle, en los centros culturales, ¿cuáles son los derechos que se están violentando para las niñas y los niños? ¿En cuáles hay que llamar la atención de las personas adultas, de las autoridades, para que se fijen y dejen de
violentar estos derechos de la niñez? Son preguntas ahí que nos quedan un poquito para pensarle. Y esta sí me encantaría que sí la respondan y la piensen, ¿no? ¿Cuál es tu derecho favorito? Ya que escuchaste acerca de todos estos derechos que mencionamos, ¿cuál podría ser tu derecho favorito? A lo mejor dices, bueno, no me había puesto a pensar mucho que puedo reunirme con quien yo quiera para hacer lo que más me guste y es un derecho que me atrae bastante, o a lo mejor yo no sabía que como derecho tengo el de participar y ahora quiero integrarme a algo más grande, o a lo mejor simplemente me encanta mi derecho a jugar y ahora reconocí que es un derecho, ¿no? Y estoy ejerciendo mi derecho a jugar. ¿Cuál podrá ser tu derecho favorito? ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque a veces vemos los derechos humanos como algo ahí lejano, ¿no? Que está escrito en la Declaración o en la Convención de los Derechos de la Niñez y se nos hace como un tema de estudio ahí lejano. Sin embargo, los derechos humanos son como mencionan bastante varios autores, los derechos humanos son para nosotros y nosotras como es el agua para el pez, ¿no? El pez no se da mucha cuenta del agua porque está ahí. Nosotros a veces, nosotras no nos damos cuenta de los derechos humanos que realmente son parte de nuestra vida diaria, cotidiana, cercana. Tú puedes estar violentando los derechos humanos cuando golpeas a tu hermanito o cuando haces trampa en la escuela. O tú estás respetando y promoviendo los derechos humanos cuando proteges a tu hermana pequeña o cuando le dices a tu compañero que deje de burlarse del compañero nuevo. Ahí estás siendo tú un promotor o promotora de derechos humanos y eso es parte de nuestra vida cotidiana. Por supuesto, no podemos tener solamente un derecho favorito, ¿no? Todos los derechos son importantes, solo es así como para pensarlo y decir con cuál derecho me siento muy a gusto o cuál derecho nunca he practicado y ahorita me estoy dando cuenta que ni siquiera había reconocido yo que es un derecho. Hay que apropiarnos de los derechos y por eso les preguntaba yo esto. Pero es cierto que los derechos no puede haber como el más importante, ¿no? No podemos decir el número uno es este y luego ya vienen tal o cual. Los derechos humanos son indivisibles y son interdependientes. Es decir, si tú, por ejemplo, no gozas de tu derecho a la salud, si no te sientes bien, si te sientes enferma, pues obviamente no vas a poder ejercer ni tu derecho a jugar, ni tu derecho a estudiar, ni tu derecho a reunirte, ¿no? Porque te sientes tan mal físicamente que no podrás hacerlo. Si no tienes satisfecho tu derecho a la alimentación, pues obviamente también va a repercutir en tu derecho a la salud, ¿no? Entonces no se pueden dividir, todos los derechos humanos se relacionan muy estrechamente y también los derechos humanos pues son progresivos, es decir, deben ir avanzando. No podemos decir que vamos a quitar derechos, podemos agregar derechos, pero no podemos quitar. Si ya se reconocieron estos 20 que les mencioné, no podemos decir, ¿saben qué? Vamos a borrar el número 2 o el número 3. No, se pueden agregar, pero no podemos quitar los derechos que ya reconocimos. El segundo principio es el del interés superior de la niñez. Y ya habíamos dicho que, bueno, este principio es importante porque se refiere a que en todas las decisiones que se tomen respecto a las niñas y a los niños, debe considerarse qué les beneficia más, qué es lo que les protege más o les va a beneficiar. Por ejemplo, si una familia se va a separar, ¿no? A lo mejor papá y mamá ya no se entienden, decidieron separarse, ¿con quién se va a quedar el niño o la niña? ¿Con quién te vas a ir? ¿Quién te cae mejor, tu mamá o tu papá? Pues no, es una decisión difícil de tomar, ¿verdad? No es tan fácil. Tendríamos que ver qué le conviene más a esa niña o a ese niño. No es qué le conviene a mi mamá o qué le conviene a mi papá o a mi abuelito o a la directora de la escuela. Es qué le conviene más a ese niño o a esa niña. Ahora que estuvimos con lo de las vacunas, había todo un grupo antivacunas y decían que por sus convicciones no vacunaban a las niñas y a los niños, pues eso no es vigilar el interés superior de la niñez, eso no es lo que va a beneficiar a la niña o al niño para protegerle de una enfermedad. Si le queremos proteger de una enfermedad y que viva pleno y sano el mayor tiempo posible, pues hay que vacunarse, ¿no? Entonces ahí no importa más la creencia de mi mamá
o la creencia del abuelito, importa la salud de la niña o el niño. Entonces, a eso se refiere el interés superior de la niñez. Con esto vamos a terminar con los elementos del interés superior de la niñez. Cuando pensemos cualquier decisión que tomemos en torno a un niño o a una niña, hay que tomar en cuenta su opinión, ¿no? ¿Tú qué quieres hacer? ¿Te quieres ir con tu papá o tu mamá? ¿Por qué? ¿No? A lo mejor porque si te vas con tu papá que se va a ir a vivir a otra ciudad, pues ya no vas a estar con tus amigos de la escuela o no vas a poder seguir yendo a tus clases de natación a las que ibas aquí, en fin, tú sabrás, tú tienes que opinar. También debe de ver el respeto a la identidad de las niñas y los niños, ¿no? A que no pierdan tampoco su relación con su cultura o su historia personal. También que se favorezca el que vivan en familia. Crecer en una familia es un derecho, lo hemos mencionado mucho, y siempre debe de verse eso, que las niñas y los niños puedan crecer en un entorno familiar. Que la decisión que se tome siempre sea para su cuidado, su protección y su seguridad. Y si se trata de un niño o niña en una situación de vulnerabilidad porque tiene una discapacidad, porque a lo mejor es migrante, porque vive en una situación de calle, pues también hay que considerar eso en cualquier decisión y vigilar que se cumpla su derecho a la salud y a la educación. Y no solo ahorita, sino para un futuro, no solo ahorita para la niña de 5 años o el jovencito de 16 años, sino pensando en qué va a pasar cuando esa niña de 5 años sea adulta o ese muchacho sea también un adulto, ¿no? Entonces, estas son las cosas que hay que considerar. Ahorita, con esto cerramos, vimos el principio del vida y desarrollo y del interés superior de la niñez. En la siguiente sesión van a ver los otros dos principios para que ustedes ya tengan un panorama más general de esto. Entonces, con esto terminamos la presentación. Pues excelente ponencia de la maestra Tania Sabugal, realmente muy explicada para que todos ustedes comprendan cuáles son sus derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y bueno, pues me gustaría pasar, bueno, antes de pasar las preguntas, quiero también saludar, seguramente nos está viendo por Facebook, la maestra Romy Acosta, con quien estamos haciendo este diplomado. Ella es de la asociación Juconi, la Comisión de Derechos Humanos y también la Secretaría de Educación, estamos haciendo este diplomado. Bueno, pues vamos a pasar con las preguntas. Tenemos muchas preguntas. A ver si las vamos a tratar de contestar las que más podamos. La primera es de Ana García. Dice, si tenemos derecho a participar en lo que podamos, ¿por qué no podemos participar en la votación, ya sea de nuestra comunidad? Ese es un tema muy importante, el de la participación. Fíjense que actualmente se está discutiendo la ciudadanía para las niñas y los niños, porque como ustedes saben, en nuestro país somos ciudadanos o ciudadanas hasta tener 18 años, ¿no? Cuando podemos ir a sacar ya nuestra credencial y podemos votar y demás. Pero esta es una excelente pregunta, que más que pregunta yo diría que es una petición, ¿no? Ya es una petición. Las niñas y los niños deberían poder participar más ampliamente, porque a lo mejor no son ciudadanos y ciudadanas por la edad, pero sí lo son porque viven en una ciudad, crecen en una ciudad, se mueven, estudian, juegan en una ciudad y deberían poder opinar, oigan, yo quiero más juegos en el parque, o saben que este lugar está muy sucio, o a mí se me ocurre que podemos poner esto para las niñas y los niños. Creo que es una exigencia de las niñas y los niños actuales y es un asunto pendiente, ¿no? Pero excelente pregunta que yo digo que es petición. Muy bien, perfecto. La siguiente, bueno, es muy sencilla. ¿Me podría decir qué significan las sílabas LGDNNA? Es la ley. Son las siglas de Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Nada más que como tiene el nombrezote, tomamos las siglas y así la conocemos, pero es la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. A ver, esta pregunta, no sé si a lo mejor la puede entender la maestra, yo no la capto muy bien. Dice, si muchas personas no respetan la dignidad de una persona, ¿sigue siendo dignidad? Nosotros no perdemos la dignidad, nunca se pierde la dignidad. Tú por ser una persona, un ser humano, ya tienes dignidad, te maltraten o no te maltraten, te están dando un trato indigno
¿no? Si te maltratan, te dan un trato indigno, es decir, que no corresponde a tu dignidad, pero tu dignidad nadie te la puede quitar. O sea, alguien podrá pasarse de mala onda y tratarte mal, pero no te quita tu dignidad. Esa nadie te la puede quitar. Muy bien. Luego dice, hace Carolina, dice, si a un niño se le prohíbe un derecho por parte de la familia, ¿qué puede hacer el niño si no cuenta con apoyo? Bueno, el tema de cómo recurrir a protección y demás, vamos a abundarlo más en la siguiente sesión, pero por eso decimos que hay una corresponsabilidad de toda la sociedad. Hay muchas maestras que son las que han detectado, por ejemplo, que un niño o niña está siendo maltratado en su casa y la maestra se vuelve, no que vaya ella ahí a regañar al papá, ¿verdad? Al padre de familia, pero ella puede canalizar al niño o a la niña hacia una autoridad para que busque apoyo. También hay que tener, ustedes como niñas y niños y adolescentes, busquen personas de su confianza, de apoyo, ¿no? A lo mejor tenemos esa tía o ese profesor o tenemos a alguien de nuestra confianza a quien le podemos preguntar qué podemos hacer, porque hay instituciones dedicadas a la protección de la niñez, incluso, bueno, la Comisión de Derechos Humanos, ahí está, ¿no? Les puede brindar también la orientación para que ustedes puedan pedir ayuda. Muy bien. Yuri García Fuentes dice, los términos calidad, accesibilidad, igualdad y no discriminación, ¿qué propuestas concretas se deben tomar en cuenta en materia de protección en la primera infancia? Bueno, ahí entra el principio de la no discriminación, ¿no? Que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a todo, ¿no? Entonces, no se puede decir, sí hay educación para todos, si una niña con discapacidad visual no puede estudiar, ¿no? Porque no tiene los recursos, es decir, no tiene acceso a Internet especializado para personas con discapacidad visual, o no tiene materiales para poder estudiar, o no tiene maestros y maestras capacitados para brindar la educación, ¿no? Entonces, entra en el principio de la no discriminación que atraviesa, ¿no? Por eso estos 4 principios son importantes, porque deberían atravesar todas las decisiones que se tomen respecto a la niñez. Y entonces debería pensarse que todos los derechos pudieran ser ejercidos por cualquier niño o niña sin importar su condición. Dicen Naomi Vivanco, si la familia no le da la opinión a los niños y tampoco les deja expresarse de cómo se sienten, ¿por qué los padres no reciben una sanción? Bueno, es complicado lo que pasa dentro de una familia, ¿no? Ese es un tema que también siempre ha sido pues un tema pendiente que tenemos que trabajar más. Antes, lo que pasaba dentro de una casa se quedaba dentro de esa casa y nadie se podía meter. Ahora sí, ahora sabemos que sí. Si a un niño o a una niña le están violentando dentro de su hogar, sí se puede pedir ayuda de una autoridad, se puede denunciar y se puede trabajar el tema, ¿no? Entonces, ya no se vale. Ahora, también lo que sí quiero que pensemos es que los derechos humanos no solamente son leyes. Una parte de los derechos humanos sí son las reglas y las leyes escritas, pero también los derechos humanos son valores, tienen esta dimensión ética. Los derechos humanos son valores y como tales nos educan en derechos humanos o no nos educan en derechos humanos. Y a lo mejor mi abuelita y mi mamá fueron educadas de otra manera, y a ellas les cuesta trabajo cambiar su mentalidad y cambiar su forma de entender cómo debe ser la educación y comprender que hay derechos de la niñez, y les cuesta trabajo cambiar. Pero por eso ya incluso en las escuelas hay esta famosa escuela para madres y padres, ¿no? Donde se habla de esta disciplina positiva, donde se invita a psicólogos y psicólogas para que platiquen de la importancia de no violentar a las niñas y a los niños para que se desarrollen plenamente, ¿no? Entonces cada vez hay más recursos para educar a papás y a mamás. Muy bien. Sara Marisela Mejía dice, los castigos que antes se ponían a las niñas estaban mal. Bueno, pregunta, ¿los castigos que antes se ponían a las niñas estaban mal?
ya que el pegar, por ejemplo, con la chancla o con algún otro objeto viene de las costumbres de nuestros abuelos o bisabuelos, o tan solo son cambios que hace la sociedad con las diferentes formas de pensar de las nuevas generaciones. Miren, el cambio cultural es difícil, ¿no? Es lo que acababa yo de mencionar. Si a mi abuelita, a mi bisabuelita la educaron de una manera, le cuesta trabajo cambiar su forma de pensar. Sin embargo, desde que en 1948 se redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se reconoce que nadie debe estar sometido a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ¿no? Artículos 5 me parece que es. Nadie puede ser sometido a golpes. O sea, los seres humanos, precisamente por su dignidad, no pueden ser tratados con violencia. Eso le afectó a mi bisabuelita, aunque ella no lo supiera, le afectó a mi abuelita, aunque no lo reconociera, le afectó a mi mamá, aunque más o menos ya lo dice que quizás sí le dañó un poquito, aunque pensaran que no, a cualquier ser humano de cualquier época que le hayan golpeado, le afectó. Y le afectó de tal manera que fíjense cómo hay gente que ahora dice, no, si a mí me criaron a cinturonazos y soy un hombre de bien. Sí, pero este hombre de bien piensa que es normal golpear a los demás, ¿no? Entonces eso no es así como muy sano. O sea, pensar que estamos educando golpeando, no, creo que sí le afectó, ¿no? Ese sería el comentario. Aquí es una muy parecida, dice Guadalupe Sánchez. Está bien usar o pegarle si es necesario a los adolescentes en caso de que ya no hagan caso. Creo que una de las ideologías que sí y que no es que a esta generación ya no se les puede hablar feo porque creen que los están atacando y no educando y que es mejor hablarles bonito y dejar pasar eso, pero creo que falta un poquito de mano dura. Perdón, es que fui a prender la luz, ahorita prendo mi cámara porque ya no me veía. Regreso un poquito a lo mismo, ¿no? O sea, educar con golpes no es educar. ¿Cómo puedo decirle yo a mi hijo, hiciste mal y te voy a dar con el cinturón? Estoy enseñándole la violencia, estoy enseñándole muchas cosas negativas. Estoy reconociendo o estoy asegurando que nadie tiene derecho a equivocarse. Y el error es lo que nos hace crecer, ¿no? Yo creo que todas y todos los que sabemos andar en bici, nos caímos muchas veces antes de andar en bici. Entonces el error nos permite aprender. Las niñas y los niños también van aprendiendo equivocándose. No van a aprender porque yo los golpee, los amenace o por miedo. Cuando se educa en el miedo, entonces cuando no es con agua, el día que se salga mi mamá, a escondidas voy a jugar con agua. Pero si yo entiendo, ¿no?, que a lo mejor si juego me voy a caer y me voy a romper un brazo, si yo lo comprendo, entonces esté mi mamá o no esté mi mamá, no me voy a subir a jugar en la... Realmente educar es complicado. Ahora les decía que hay más asesoría para madres y padres de familia que antes, pero sí hay que pensar en la disciplina positiva, porque no se trata de que haga cada quien lo que quiera, ¿no? Ya decíamos también, los derechos humanos tienen doble cara. Mi derecho termina donde empieza el tuyo. Tengo libertad de expresión, pero no puedo con mi expresión difamar a alguien o decir mentiras, ofender, lastimar y decir, no, es que es mi libertad de expresión, yo digo lo que quiera. No, porque estoy violentando otros derechos. Lo que yo les dije de la libertad de asociación, es que yo me asocio para ir a destruir cosas allá en la calle. Yo me puedo asociar con quien quiera, mamá, no me puedes prohibir reunirme con fulanito o sutanita. No, claro que sí te puedo decir que no, porque es para cometer delitos. Entonces, sí hay disciplina, sí debe haber disciplina, pero no a golpes. Y no es una opinión personal, ni del maestro Salvador ni mía, es una observación del Comité Internacional de los Derechos de la Niñez. Hay una observación que dirigió a todos los países y dijo, traten de ya erradicar
esta costumbre de educar a las niñas y a los niños a golpes. Yo les pregunto a los adultos, ¿no? Por ejemplo, a ver, si tu esposo te contesta mal, te volteas y le das una cachetada, pues cualquiera diría, ay, no, ¿cómo crees, no? O mi compañero de trabajo me perdió el expediente que le di, voy y le doy un zape. No, ¿cómo haría eso? ¿Y por qué si lo hacemos con las niñas y los niños? ¿Que no tienen la misma dignidad? ¿No? O sea, digo, por ahí podríamos pensarle. Muy bien. Últimas dos preguntas, porque ya se nos está acabando el tiempo. Jade Bustamante, que es muy parecido a lo que acabas de comentar, maestra, dice, ¿qué es la educación positiva y cómo se usa en la actualidad? Bueno, ahí sí les sugiero, hay unas videoconferencias en YouTube, busquen Disciplina Positiva, están buenísimas, también igual comparto las ligas luego, pero en general se trata de educar con responsabilidad. Es decir, si tú no vas a hacer la tarea ahorita porque no quieres, porque ya dijiste que mejor te vas a ir a jugar, pues vas a tener consecuencias. Y no, la consecuencia no va a ser que yo te golpee, ¿no? A lo mejor la consecuencia va a ser que vas a reprobar, que vas a tener que presentar luego un examen extraordinario o que no vas a tener más permisos adicionales extras, que no son derechos, que ya son deseos y eso sí son premios. A lo mejor ya no vas a tener eso, o no vas a poder ir a la excursión que están planeando para tu grupo porque pues sacaste mala calificación. Son consecuencias, ¿no? Pero no es porque yo te voy a golpear o te voy a ofender o te voy a menospreciar o a humillar. De eso se trata la disciplina positiva, ¿no? Claro, hay reglas. En esta casa acordamos que se llega a las 8 de la noche. O en esta casa acordamos que no nos hablamos a gritos ni decimos malas palabras. Claro, puede haber reglas, no está peleado con eso. Lo único con lo que está peleada la disciplina positiva es con golpear y humillar, porque a veces no es el golpe, ¿no? Es eres un inútil, o deberías ser como tu hermana, o ya sabía yo que ibas a hacer estas tonterías, ¿no? O sea, el insultar de esta manera también es muy, muy dañino. Por ahí va. Y la última, si un niño lo discriminan en su casa, ¿qué puede hacer? Bueno, creo que ya la respondimos esa. Hay que juntarse con alguien de su confianza y acudir a las autoridades correspondientes, ¿va? Bueno, Así ya nada es. más al final, Karen dice, maestra Tania, buenas tardes. ¿Qué nos recomienda para que como niñas, niños y adolescentes sigamos promoviendo el respeto a nuestros derechos humanos? Bueno, ese es muy importante, el derecho a participar. Por eso es que es tan importante, porque es la forma en que ustedes asuman sus derechos y vigilen que se cumplan. Porque las personas adultas nos olvidamos de muchos asuntos que a ustedes les importan, a veces no los tenemos en mente, no nos acordamos de cuando éramos niñas y niños, y es muy útil que ustedes nos estén recordando, ¿no? Esta primera pregunta que hubo, que estuvo genial, de por qué las niñas y los niños no pueden participar a nivel, por ejemplo, de elecciones, pues ahí está, ¿no? Ahí pueden ustedes seguir por ahí promoviendo, con foros, con charlas, con cartas a las autoridades pertinentes, generando conciencia en su entorno para que esto se vuelva un movimiento más grande, buscando apoyo, ¿no? De académicos, de gente que les pueda respaldar en este sentido. Pero creo que es importante, primero, conocer sus derechos y luego participar, ¿no? Eso es fundamental. Ya sea en nivel chiquito, ¿no? A lo mejor en tu escuela, dentro de tu familia, o a nivel más grande, que se puede hacer también. Pues muchísimas gracias, maestra Tania. Yo creo que todavía hay otras preguntas que yo creo que las vamos a contestar por el medio del Facebook, o las vamos a contestar por medio de su correo electrónico, porque si no, no vamos a acabar. Son todavía algunas preguntas. Pues yo le agradezco mucho, maestra Tania Sabugal, por esta excelente ponencia y por haber resuelto todas estas preguntas que nos mandaron estos adolescentes. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas. No olviden registrar su asistencia en la plataforma. Ya les puse también aquí dentro del chat del Facebook nuevamente el manual para que puedan registrarse en la plataforma. Tienen que seguir paso a paso, no salten ningún paso, porque ese es el problema, que muchas veces quieren poner ya su usuario y contraseña,
Pero no, primero tienen que registrarse dentro de la plataforma y después ya les van a arrojar para que puedan poner su usuario y contraseña. Cualquier duda, ya dejé mi teléfono, mi correo que ya lo tienen, que es unna@cdhpuebla.org.mx. Pues muchísimas gracias a todos y a todas. Maestra Romy también, que nos estaba viendo por ahí, que ya vi que nos mandó un mensaje. Muchas gracias también por estar pendiente. Gracias, maestra Tania, y que tengan buena tarde. Maestro, ¿puedo hacer un anuncio breve? Sí, claro. Gracias. En la página de la Comisión de Derechos Humanos, ahí está en la parte de difusión, vienen unos cuentos, los cuentos de bandera blanca. Ahí pueden oír los audiocuentos y pueden también descargar los manuales. Ahí tenemos ahí algunos derechos ya que hemos trabajado, creo que les pueden apoyar también. Sí, son excelentes los cuentos. Hablan sobre derechos, sobre valores y todo está en lenguaje inclusivo. Entonces, todos estos cuentos nos hizo el favor la maestra Tania de dárnoslos a la Comisión de Derechos Humanos y bueno, pues son un éxito. Muchísimas gracias. Gracias A todos y a todas.